Buenas noches, reciban un cordial saludo de Cápsulas Jurídicas. En esta noche tengo el honor de presentar a nuestra siguiente ponente, que es Silvia Zacarías Ángeles. Ella es de Perú y es estudiante de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayo, miembro de Cápsulas Jurídicas, representante estudiantil deportivo, cuenta con seminarios de redacción académico. Ella en este momento nos expondrá el tema sobre teoría del poder constituyente y análisis jurisprudencial sobre la reforma constitucional. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias, Lili, por la presentación. Estoy muy feliz y agradecida con Cápsulas Jurídicas por esta oportunidad. En verdad espero que este tema que voy a hablar sea de interés para todo el público y sobre todo para la comunidad en general y no solo para la jurídica. Pienso que la Constitución, así como decía mi profesor catedrático de mi universidad, es y debe ser conocido por toda la ciudadanía. Así es que, sin más preámbulos, voy a iniciar con mi exposición. Bueno, iniciaré hablando sobre la teoría del poder constituyente y, por consiguiente, sobre el análisis jurisprudencial de la reforma constitucional. El tema que yo he escogido es amplio, pero me parece súper interesante y sobre todo que todos y todas las personas podemos conocer. Bueno, nosotros cuando hablamos sobre lo que es el poder constituyente, este va a estar dentro de la ciencia del derecho constitucional, como son el poder constituyente, el poder de la reforma constitucional y la norma constitucional. Ahora, solo me voy a enfocar en lo que es el poder constituyente y un poco, bueno, un análisis jurisprudencial, vale la redundancia, de la reforma constitucional. ¿Cómo es que el TC ha logrado que haya una jurisprudencia, una sentencia para nuestra sociedad que en verdad hasta hace algunos años recién se veía muy confundida respecto al tema? Hablamos sobre lo que es constituyente. ¿Y qué es? Es algo que constituye. ¿Y qué es algo que constituye? Vamos a hablar en primer lugar sobre la palabra constituir. ¿Y qué es esto? Pues va a ser la formación de la esencia de una cosa, el organizar o establecer alguna cosa. En este caso, el poder constituyente, ¿qué va a hacer? Va a crear una constitución. Esta constitución va a ser la representación de los ideales que tiene un pueblo, en este caso, nuestro Perú, en algún tiempo de la historia, en el suceso, ha hecho que un grupo de personas legitimadas por otro grupo mucho más amplio que es la sociedad. De acuerdo a lo que ellos han planteado, ha creado una constitución. Entonces, ¿qué nos dicen diversos autores, diversos doctrinarios respecto al tema? Por ejemplo, tenemos a Sigifredo Orbegoso, que es uno de las doctrinas que yo he tomado mucho para esta exposición. Nos dice que el poder social que tiene la virtud y la fuerza de constituir un Estado. Ahora, pasemos al siguiente. Hablamos sobre la voluntad política con fuerza o autoridad para crear modo y forma de existencia política. Esto lo dice otro diccionario muy importante que siempre los jurisconsultos lo han tomado, que es como Carl Smith. Él nos dice que el poder constituyente nace de la voluntad política de un pueblo, con la fuerza o autoridad para crear modo y forma de existencia política. Es decir, que un poder constituyente va a crear una constitución y esta constitución, por consiguiente, va a crear a los poderes constituidos. Eso les voy a explicar más adelante, pero quisiera dar un bosquejo acerca de esto, que es que los poderes constituidos va a ser el poder legislativo y los dos poderes siguientes. Nos dice
Carl Smith que el poder constituyente va a crear una constitución. Ahora pasemos a otro doctrinario, como es Heller. Heller nos dice que el poder constituyente es la voluntad política que determina la existencia de una constitución. Es decir, esta voluntad política es el reconocimiento de la ciudadanía. La ciudadanía es la que crea, se organiza para poder formar un poder constituyente. Para que haya poder y autoridad, tiene que haber una norma. Este poder constituyente pues va a crear esta norma, una norma suprema. La siguiente. Ahora hablemos sobre Hans Kelsen. ¿Qué nos dice este doctrinario acerca de este tema? Nos dice que la constitución que va a ser creada por los integrantes del poder constituyente es una norma fundamental de la estructura jerárquica. Como ya vemos, sabemos también por algunas informaciones adicionales que quizá nosotros podamos tener, porque lo que yo quiero es llegar a toda la comunidad en general, es que Hans Kelsen nos dice, ¿no?, que hay jerarquías de normas. Y el poder constituyente va a crear una que es una fundamental. Ahora, la norma constituyente, lógico-jurídico. Esta norma va a ser creada bajo un régimen lógico-jurídico. La Constitución, que va a ser jurídico positivo. Este es el primer acto legislativo que ocurre después de un poder constituyente. Responde a un pacto primitivo o contrato social que es la voluntad del orden jurídico. Ahora, hablemos sobre Villamot. ¿Qué nos dice él acerca del poder constituyente? Nos dice que es el énfasis a los elementos jurídicos constitucionales, antes que lo político. Quisiera aclarar esto porque un poder constituyente nace antes que todo, antes que la Constitución, entonces antes que lo político. Habla también sobre la soberanía originaria y suprema. ¿Qué nos quiere decir esto? Que este le da nacimiento y personalidad al crear órganos, como los poderes. Ahora, hablemos sobre las formas del poder constituyente. Cuando nosotros nos referimos a las formas, también muchos doctrinarios lo toman como si fueran tipos, como si fueran clasificaciones a lo que es esto. Y existen dos, que uno es el poder constituyente originario y el otro que es el poder constituyente derivado. El poder constituyente originario nace o crea y hace que este parte del nacimiento de un Estado. También se dice que es una comunidad preestatal, que recién a partir del poder constituyente se convierte en Estado. Puede darse por siguientes casos, como por ejemplo en un origen histórico, en la evolución sociológica, la comunidad primitiva, en donde por consenso deciden crear un Estado. Excepcionalmente, pues también pueden hacer en nuestros días. Ya existente forma de Estado para que de esta manera se pueda generar en el transcurso de la historia. Por ejemplo, hay estados monárquicos, como también republicanos. Ahora, hablemos de la segunda, que es el poder constituyente derivado. ¿A qué nos referimos con esta? Que existe una constitución previa que fija pautas para su cambio total o parcial. Es decir, que por ejemplo, en la actualidad, si nosotros como peruanos por fin no decidimos elegir buenos representantes probablemente, o en algún momento decimos, ya estamos cansados de tanta corrupción, de que las personas que lleguen al poder, quienes la patenten, sigan sus ideales
individualistas, más no de la población. Entonces decidimos cambiar de constitución. ¿Y qué pasa? Nosotros, al momento de elegir el poder constituyente, ellos van a tener muy claro que solamente habrá cambios parciales, es decir, no se va a poder tocar los derechos fundamentales, se va a tener que respetar los distintos tratados que hay en nuestro país. También, para hacer una diferencia mucho más profunda acerca de esto, es que el poder originario es el poder de elaborar una constitución de manera primigenia. Cuando se da por primera vez una carta fundamental o porque se desea reemplazar la vigente por una nueva, en un poder en principio ilimitado. Ahora, este va a ser ilimitado. También va a tener plenos poderes y competencias para elaborar o reformar la Constitución. Sin embargo, también va a existir la derivada, como ya les estoy comentando, que tiene la facultad de reformar la Constitución elaborada por el Poder Constituyente originario. Pero hay que aclarar que esta no es una nueva, sino solamente es una reforma. Un poder que deriva de la Constitución, por lo que no es ilimitado, positivamente con el Poder Constituyente originario. Es decir, tienen muchas diferencias, ¿no? Dicho poder debe someterse a los procedimientos establecidos de la propia Carta Magna. Ahora hablemos un poco más acerca del Poder Constituyente. Quisiera que esto pudiera quedar claro, porque, por ejemplo, hay algunos doctrinarios que dicen, no, en realidad el Poder Constituyente derivado no debería existir. ¿Por qué? Por la razón de que solo es una reforma, no se está cambiando algo nuevo. No es que se dé un inicio, no es que sea algo originario, sino ya algo derivado. Cuando nosotros hablamos sobre las características del poder constituyente, podemos decir que es como una facultad no jurídica del pueblo para decidir un orden constitucional. No jurídica, ¿por qué? Porque aún no existe una constitución. Recién el poder constituyente va a dar inicio a esta constitución. No obstante, si bien dicha facultad es originaria e ilimitada, como ya lo vuelvo a repetir. Así también observamos que pues, el poder constituyente sí presenta ciertos límites, pero obviamente que no son jurídicos, sino mucho más sociales. Jurídicos no, un poco más sociales, axiológicos. Ahora, por ejemplo, Javier Pérez Royo, ¿qué nos dice? Él argumenta que el poder constituyente es un instrumento a través de la cual la nación decide organizarse políticamente y ordenarse jurídicamente. Esta organización va a hacer que nazca una constitución política para el pueblo, con los ideales del pueblo y con las cosas o con las metas que el pueblo quiere alcanzar, reclamando para sí misma la posición del centro poder originario, autónomo e incondicionado. Ahora, si bien es cierto, estos son nuestros doctrinarios. ¿Y qué nos dice el Tribunal Constitucional al respecto? Sabemos que el Tribunal Constitucional pues tiene mucho que ver en todas las interpretaciones que nosotros podamos tener acerca de la realidad. Porque a veces los abogados, nosotros los estudiantes decimos, no, pero eso no está en las leyes. O podemos decir, no, pero eso yo no lo he visto. En realidad, los casos o los problemas que hay en la realidad, que existen en la población, a veces son muy alejados de lo que la ley puede decir. Entonces, para eso están nuestras jurisprudencias, para eso están nuestras sentencias. Y nuestro Tribunal Constitucional, pues, ha señalado que el poder constituyente responde 3 características. El primero, que es único, el segundo, que es extraordinario, y el tercero, que es ilimitado. Nos dice que es único como consecuencia de que ningún otro poder o forma de organización
puede, en estricto, ejercer la función que desempeña. Es que es obvio. A continuación les voy a hablar sobre lo que es un poder constituyente y un poder constituido. Un poder constituido, pues, que tiene muchas limitaciones, y un poder constituyente que es muy originario, ¿no? Entonces, es único porque nace como consecuencia de que ningún otro poder o forma de organización puede en estricto ejercer la función que desempeña. Ahora, también se dice que es extraordinario, en tanto que en la responsabilidad que ejerce. Ahora, quiere decir que esto no es excepcional como tal, sino que solo puede presentarse en momentos o circunstancias históricas muy específicas, como la de creación o transformación de la Constitución. Cuando hablamos de creación, pues podemos decir que es originario, ¿no? Y cuando hablamos de transformación de la Constitución, podemos decir que es derivado. Pero sí, este es extraordinario. Solamente surgen algunas circunstancias históricas y muy puntuales, y yo creo que marcan la historia de todo un pueblo, de toda una nación, la forma de ver de un Estado. Hay doctrinarios, por ejemplo, que dicen, ¿no? La teoría del poder constituyente no se debería estudiar netamente en lo jurídico, sino debería ser algo histórico, porque del poder constituido, pues no existe algo jurídico, ¿no? Entonces este es el que da nacimiento, entonces este debería ser extraordinario. Es limitado, quiere decir que en tanto asume todas las facultades, sin que se puedan reconocer restricciones en su ejercicio, salvo axiológicas, como lo mencioné hace un momento. Ahora, entonces se podría decir que no tiene límites, pues límites jurídicos no, pero sociales y éticos sí los tiene. Ahora, hablemos sobre lo que es el poder constituyente cuando actúa en un vacío de legalidad, pero no de legitimidad. El poder, cuando hablamos del poder constituyente, se puede decir que este poder es susceptible de ser explicado en términos racionales y de ser aceptado por la sociedad. Por ejemplo, en teoría, el poder constituyente es el instrumento a través del cual se hace la realidad una determinada concepción de soberanía. Eso es en teoría. Pero en realidad, pues, como voy a contar en la jurisprudencia que les voy a decir, realmente muchas veces pues no lleva las concepciones que el pueblo tiene, lo que el pueblo quiere alcanzar. Entonces, este poder constituyente debe ser un proceso democrático, en donde garantice la igualdad y la libertad de las personas. Y sobre todo, creo yo, que debería garantizar la dignidad de las personas, un fundamento indispensable en la Constitución. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva, que es desde el poder constituyente desde un punto de vista formal y material. Cuando hablamos desde puntos de vista formales, no vamos a hablar sobre las interpretaciones de la Constitución, no, solamente estoy hablando del poder constituyente, de este grupo que se forma. Entonces, desde el punto de vista formal, pues el poder constituyente se instituye y funciona con el objetivo de dar una constitución a un Estado que nace por primera vez o ha decidido cambiar una constitución. Pues se va a regir bajo diferentes requisitos, formalidades, como elecciones, que expresan la voluntad del pueblo, y esta va a estar constituida en una asamblea o posiblemente en una directiva. Al finalizar algunas décadas, esta expresión de poder constituyente surge en la Edad Moderna, con los estados constitucionales. Ahora, desde el punto de vista material, este es más sencillo porque es solamente objeto de normación.
modificaciones que realizan los órganos ordinarios. Quiero decir, los poderes constituidos. Ya los poderes constituidos, pues, tienen un, eh, un cambio, un papel muy poco importante a diferencia del poder constituyente. Es decir, el poder constituyente va a crear algo, va a hacer que origine una constitución, en cambio el poder constituido va a estar sujeto a la constitución, va a estar sujeto a límites que tiene que ver, pues, de acuerdo a sus funciones. Entonces, hablemos sobre las diferencias del poder constituyente versus un poder constituido. Yo creo que conocer ese tema es muy importante porque el poder constituido pues inicia con la fundación de las organizaciones de poderes, es decir, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Ahora, estos son los poderes constituidos que van a hacer algunas reformas, algunos cambios en la Constitución o en las normas con rango de ley. En cambio, el poder constituyente hace que nazca o reestructura algo político, o si no, la Constitución. Entonces decimos que en la primera parte, las normas o leyes fundamentales. El poder constituyente pues va a crear esta ley fundamental que es la Constitución. Es de mayor jerarquía. Sí, el poder constituyente es de mayor jerarquía que los poderes constituidos. ¿Por qué? Porque es el primero. Los poderes constituidos, por su parte, son un conjunto de instituciones públicas a través del cual se expresa el poder político del Estado, posterior al poder constituyente. Claro, es obvio, como ya lo íbamos mencionando, el poder constituyente pues va a crear todo eso, ¿no? La Constitución, y dentro de la Constitución pues ya va a estar todos los establecimientos, las características, los lineamientos que tienen que seguir, la estructura, las funciones, las limitaciones que van a tener todos los poderes. Entonces, se dice que es por eso, es posterior. Ahora, el poder constituyente es reservado a la soberanía del pueblo. Como ya les iba mencionando, pues esta va a surgir del pueblo. Los poderes constituidos también somos nosotros como los ciudadanos quienes facultamos a ellos, ¿no? De poder actuar. Pero este no es algo que crea. Entonces creo que ahí está la diferencia. Pasamos al otro. Considera los procedimientos de su reforma. Es decir, en nuestra Constitución hay lineamientos, hay pautas que tenemos que seguir para que si hay un cambio de Constitución, las personas, el Congreso puede estar involucrado. Obviamente mediante un referéndum, qué cosas o no se deben eliminar y más. Ahora, los poderes constituidos pues tienen normas legales ordinarias, es decir, los proyectos de ley que son aprobadas por el Congreso. Entonces, estas son las normas legales ordinarias. Obvio que no ocupan el cúspide como lo ocupa pues, la Constitución. Hablamos sobre la categoría subordinada. Quiere decir que los poderes constituidos pues siempre van a estar bajo pues, los lineamientos que da una Constitución. Carece de capacidad para alterar la Constitución. Eso sí, nosotros los ciudadanos, mediante soberanía, somos los facultados para poder decidir si queremos o no un cambio de Constitución. Bueno, antes de pasar a pues me gustaría hablar un poco más acerca de las diferencias como para tenerlo un poquito más claro. Entonces, en conclusión, decimos que el poder constituyente es algo previo, que surge de un derecho natural que no puede estar obviamente avalado por ninguna otra institución.
Asimismo, carece de límites. Es decir, basta que aparezca el poder constituyente para que cese todo lo que organiza algo jurídico. El poder constituyente no puede ser desconocido por los poderes constituidos. Siempre los poderes constituidos van a estar subordinados. Es decir, el poder ejecutivo, legislativo y judicial siempre van a estar subordinados a una constitución. Ahora, hablemos sobre los poderes constituidos, que estos están sometidos a su manifestación de voluntad y tienen que adecuar su conducta a lo que una constitución establezca. Pues, como creo que esto ya es repetitivo, estos deben su origen, su fundamento, su ejercicio, sus competencias, todo al poder constituyente. Ahora, en conclusión, podemos recordar que en un momento, por ejemplo, Emmanuel Sayes dijo, el poder constituyente es algo plenipotenciado del pueblo, mientras que los poderes constituidos solo son portavoces o hacedores de una tarea regulada en sus lineamientos de la propia Constitución. Y cuando hablamos de portavoces, pues yo creo que lo tenemos claro, es que estos portavoces son del pueblo. A veces, pues, en la actualidad vemos que en realidad eso no pasa, ¿no? Siempre van a sus intereses personales primero y después por el pueblo. Se olvidan de quién ha sido dada esta facultad. Ahora bien, a pesar de que el poder constituyente se configure como el artífice de la Constitución y que esta última sea la fuente de sustento jurídico en la que reposan los más importantes valores sociales, ello no significa que dicho poder, durante una misión constructora, no pueda incurrir en omisiones. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca de estas omisiones, vamos a ir un poco más a nuestra realidad. Hace unas décadas recién hubo un gobierno dictatorial. ¿Y qué pasó con este gobierno dictatorial? Pues estableció un nuevo poder constituyente. Dijo, vamos a reformar la Constitución, va a haber otra Constitución. Ok, hasta ahí, pues creo que es aceptable, pero la forma en cómo lo hizo, mediante un golpe de Estado, mediante una forma, mediante un medio dictatorial, entonces, esto ha hecho pues que el poder constituyente no siempre nazca de la voluntad del pueblo e incurre en omisiones. Ahora, en el paso de los años, en dicho contexto y ante la evidencia de contestar la presencia de vacíos, incongruencias, inadaptaciones y todo tipo de omisiones en el texto de una constitución. Claro, es que a veces las constituciones pues pueden ser ya muy longevas y como ahora pues estamos entrando a una nueva sociedad con muchos más problemas, entonces esta pueda crear pues ciertas incongruencias, ¿no? Nuevos problemas surgen en el derecho, pero no hay una constitución como para poder decir, ¿sabes qué? Si tu problema se puede solucionar rápidamente, sino que siempre va a haber vacíos, lagunas y todo tipo de situaciones pues que pasan históricamente. Hablemos también sobre lo que es el poder de la reforma constitucional. Este poder de la reforma constitucional, pues creo que ya muchos sabemos que va a partir de las opiniones del pueblo, que lo que la sociedad pues se encargue de hacer, las opiniones de esta, y se va a encargar de modificar, suprimir
o enmendar una o más disposiciones constitucionales. Entonces, antes de pasar al siguiente tema, sigamos hablando de la reforma. Para que haya una reforma constitucional, pues tiene que haber límites formales. Por ejemplo, en primer lugar, la Constitución se individualiza a un órgano con la capacidad para ejercer la potestad modificatoria. Por ejemplo, en el caso de Perú, en principio, el Congreso de la República, en calidad de poder constituido. Puede, mediante iniciativa, pues no decir, podemos hacer un cambio de constitución. Hablemos ahora de lo siguiente, que la Constitución describe cuál es el procedimiento que ha de seguir el órgano legitimado para poder cambiar una constitución. Lo que a su vez, pues, ha de comprender el número de legislaturas empleadas, el sistema de votación que se va a usar, también la habilitación o prohibición de observaciones en el proyecto y muchas cosas más, muchos lineamientos más que se va a seguir. En tercer lugar, pues vamos a hablar sobre la norma fundamental a la que se encarga de establecer si el proyecto de reforma constitucional es sometido o no a una ratificación del pueblo, que de esta forma participa en el proceso de una reforma constitucional. Bueno, pues hablemos sobre algunos límites materiales, se puede decir, implícitos o expresos que puedan ver dentro de estas y pues que se van a referir a los contenidos de la Constitución. Con ellos nos va a indicar la presencia de condicionamientos de tipo procedimental, sino algo mucho más trascendente. Esto es la presencia del parámetro de identidad o esencia constitucional o inmunes a toda probabilidad de reforma. Es decir, como les mencionaba hace un momento, pues vamos a hablar de que no se va a poder tocar ciertas cosas como los derechos fundamentales y sobre todo la dignidad de la persona, que es en eso lo que se debe enfocar la Constitución. Como límites materiales expresos, llamados también cláusulas pétreas, ¿no? Son aquellas en las que pues la propia Constitución expresamente determina qué contenidos o principios nucleares del ordenamiento constitucional están exceptuados, están excluidos de cualquier intento de reforma. Por ejemplo, en el caso del artículo 142 de la Constitución de 1963. Ahora, pasemos al siguiente, lo que son los límites materiales implícitos. Son aquellos principios supremos de la Constitución contenidos en la fórmula política del Estado y que éstas no pueden ser modificadas, aun cuando la Constitución no diga nada sobre la posibilidad o no de su reforma, ya que una modificación de esta implicaría una destrucción de la Constitución. Tales son los casos, por ejemplo, pues, de los principios referidos a la dignidad del hombre. La Constitución pues no dice, no, sabes que no puedes tocar esto, pero ya se sabe que no se debe tocar eso. También hablamos sobre la soberanía del pueblo. Por supuesto que en un Estado democrático no se puede tocar la soberanía del pueblo, imposible. También hablamos sobre el Estado democrático de derecho, la forma republicana de gobierno. Y en general, también podemos decir, ¿no?, el régimen político y la forma de Estado. Ahora pues pasemos a la siguiente diapositiva. Este es un análisis jurisprudencial de la reforma constitucional. Quizá este caso, pues en sus facultades, probablemente en calle, en las noticias, se ha podido escuchar, que es el de Alberto Borea y más de 5.000 ciudadanos. Pues, ¿qué pasa aquí? Pasa una serie de situaciones que el tribunal, pues, va a decir, ¿no?
bueno, esto es lo que yo pienso, esto es lo que piensan los doctrinarios, esto es lo que piensa pues tal persona, esto es el concepto tradicional, pero este es el concepto que yo agarro, este es el concepto que yo tomo y le doy a la población. El Tribunal Constitucional va a ser amplio respecto a este tema, aunque también un poco controversial, ¿no? Porque hay otros pues que dicen, no, el tribunal no está facultado para hacer esto. Pero yo creo que de alguna manera u otra, el tribunal ha podido demostrar en qué tipo de estado estamos y cómo es que se debe respetar una constitución. A ver, vayamos con los sucesos. El primer suceso, para hacer un bosquejo de todo este problema, es que el señor Alberto, ¿no? Con más de 5.000 ciudadanos, presentan su documento y dicen, ¿sabe qué, señor Tribunal Constitucional? Por favor, yo quiero que este documento del 93 se elimine o que se declare inconstitucional. Ellos lo llaman documento del 93, no lo llaman constitución del 93. Entonces, ¿qué dicen ellos? Primero dicen que esto pues adolece de legitimidad y origen. Es decir, que pues de la forma en cómo esta constitución del 93 ha nacido, pues no tiene una legitimidad de origen aceptable por el pueblo. Es que es cierto. Fujimori, de un momento a otro, que supuestamente iba a ayudar al Perú a hacerlo crecer, ¿no? Dice, no, este ya no es un gobierno democrático. Esto es una dictadura. Así que por lo tanto se cambia la constitución. Creo que nadie puede decir, no, así estaba en todo su legitimidad. Ahora, lo segundo que ellos plantean es que no llegó a regir efectivamente, es decir, no tiene vigencia real. Cuando hablamos de que esta no tuvo vigencia real, pues la Constitución nos va a dar algunos conceptos, ¿no?, que ellos toman para poder decidir este fallo, y que además fue reiteradamente violada por sus propios autores. Creo que esto tampoco es innegable, de que ellos dijeron, esta es la Constitución, les presentamos, aquí está, pero sin embargo, ellos eran los primeros en violarla. Tercero, Alberto Boreodría y más de 5.000 ciudadanos dicen que es una falta de vocación de constitución. Es decir, es solo un documento, más no una constitución. El cuarto petitorio que ellos hacen es que, en aplicación al artículo 307 de la Constitución del 79, ojo, el Tribunal Constitucional tiene el deber de declarar la inconstitucionalidad de la Constitución del 93 y consecuentemente su nulidad. Pero aquí surge la pregunta, el Tribunal Constitucional, un poder autónomo, un organismo autónomo que ha sido creado y facultado, tiene sus estructuras, sus lineamientos, sus funciones en la Constitución del 93. Entonces, ¿se podría el Tribunal Constitucional negarse a sí mismo y de esa manera negar la Constitución que le dio la vida? Esa es una pregunta que el tribunal pues se va a enfocar en pues resolverla de una manera en que creo que los ciudadanos lo podamos entender. A veces el Tribunal Constitucional pues nos lleva a otro mundo. Es que a veces como estudiantes o quizá muchos doctores en derecho puedan decir, ¿no? Ven un caso y dicen, pero esto está fácil, pues yo lo resuelvo así, ¿no? Pero al final podemos ver que el tribunal pues nos da un trasfondo distinto, que no solo pues se positiviza con lo que ve en el papel, sino que va mucho más allá, sino que lo analiza de todos los ángulos
Y yo creo que eso está muy bien. Bueno, ahora, ya tenemos los antecedentes, cuáles son los petitorios, y pues nos dicen, los demandantes sostienen que estando en vigencia la Constitución del 79, el 5 de abril de 1992, el entonces presidente constitucional de la República, contando con el apoyo pues de civiles y militares, perpetraron un golpe de Estado e instauraron una dictadura corrupta. A esto pues se refiere, ¿no? Que establece de legitimidad de origen. Bueno, a continuación el tribunal también tiene su opinión al respecto, les voy a mencionar. Entonces, para todo eso, este grupo, o entonces el presidente en ese momento, lo hace para disfrazar su propósito de mantenerse en el poder por tiempo indefinido. Creo que eso es algo innegable. Eso es lo que en verdad quiso, ¿no? Y revertirse de legalidad. Convocó a un Congreso Constituyente Democrático. Dijo, ¿no? Ya yo quiero que sea esto así y por lo tanto convoco a un Congreso Constituyente para que dicte el documento denominado Constitución Política del Perú. Esto es lo que el demandante dice, ¿no? Que él solamente quería dictar un documento llamado Constitución, entonces por lo tanto no debe existir, se anula. Alegan que dicho documento, pues, todo lo que les mencioné, lo que está en la diapositiva. Ahora, hablemos sobre el cuarto petitorio, que es esta en la que el tribunal a continuación nos va a empezar a hablar. Al principio, pues, el tribunal nos va a decir cuáles son los antecedentes para que él pueda tomar toda esta decisión, todo este fallo, y él va a hablar sobre la naturaleza de la Constitución y los alcances de la impugnación. Bueno, como ya sabemos, la Constitución pues, es sui generis, la Constitución en la medida que ha sido creada por el Poder Constituyente, pues organiza los poderes públicos, creo que esto ya lo tenemos claro, y también pues les atribuye sus competencias y permite la afirmación de un proyecto sociopolítico, que es encarnación de los valores comunitarios. La Constitución, entonces, es, de prima fase, una norma política, algo que es la fuente de fuentes, ¿no? La Constitución va a representar todo lo que nosotros queremos alcanzar como sociedad, todos nuestros ideales. Si nosotros queremos, pues, la libertad, la igualdad, la no discriminación, poder preservar nuestro ambiente, nuestra cultura, nuestros paisajes y todo lo demás, pues, todos estos lineamientos, todo lo que queremos alcanzar como sociedad va a estar en la Constitución. Va a ser como un proyecto a futuro. De otro lado, también la Constitución pues, es una norma jurídica. En el Estado constitucional de derecho, los actos y comportamientos de los particulares deben guardarle lealtad y fidelidad. Esto también está establecido en la Constitución, de que pues nosotros como ciudadanos, ¿no? Tenemos el deber de respetar la Constitución. Ciertamente, no se trata solo de una decisión y apoyo que pueda ser medido o evaluado en el plano de lo moral o la ética, sino también dentro de la coherencia y conformidad. Es decir, que nosotros, obviamente, al respetarlo, estamos aceptando esta Constitución. Ahora, hay un punto controversial en eso, ¿no? Es que la carencia de legitimidad a la larga conlleva un cuestionamiento de su naturaleza política, asimismo de su validez y vigencia. Entonces vamos a tocar aquí tres conceptos muy importantes sobre lo que es pues todo este problema. Vamos a hablar sobre la legitimidad, vamos a hablar sobre la validez y la vigencia.
Son 3 puntos que el Tribunal Constitucional va a aclarar para poder, pues, dar una clara idea de qué es lo que nos quiere transmitir y pues va a dejar para toda la sociedad y que esto pues va a seguir, ¿no? Hasta que tengamos otra constitución. Hablemos sobre la legitimidad y la legitimación. Bueno, cuando nosotros hablamos sobre lo que es el derecho constitucional, también hablamos de ordenamientos. Por ejemplo, lo que son los ordenamientos italianos. Ellos, por ejemplo, dicen que la legitimidad constitucional es equivalente a la validez constitucional. Esto pues no lo digo yo solamente, lo dice también la jurisprudencia que he tomado, que es del Tribunal Constitucional. Entonces, cuando el tribunal va a decir algunos conceptos sobre esto y nos va a decir que la legitimidad tradicional es la creencia en la legalidad que ejerce la autoridad. Ahora, esto es un concepto tradicional, ¿no? No es que el tribunal pues haya tomado ese concepto para hacer su fallo. También nos dice que la legitimidad es un concepto relativo. Quiere decir que decimos que la búsqueda de un valor es legítima si implica la promesa de la búsqueda de nuestro valor resultará compatible con la búsqueda o el disfrute de otros valores. Es decir, si yo como ciudadana, como miembro pues de una sociedad, tengo claro qué es lo que debo o no debo hacer, de ser leal a mi constitución, entonces todo lo que me beneficia a mí también debe beneficiar a mi compatriota. A eso se refiere. Dado que la legitimidad puede variar con el tiempo y a veces también con el lugar, bueno, más que todo con el lugar, ¿no? Porque siempre, pues, en un territorio existe una constitución. Nuestra constitución, pues, no es igual que la argentina, que la colombiana. Puede variar entre los grupos y diferentes concepciones de la legitimidad. También pueden conducir a un conflicto entre grupos o intensificar los conflictos existentes. Es decir, pues que a veces no pensamos nosotros que estos derechos, estas normas van en contra de nosotros, entonces ahí se van a crear conflictos. También, ya desde este punto de vista que toma el Tribunal Constitucional, ellos dicen, ¿no?, que su posesión del cargo, o sea, la creación de una institución que es legítima por la forma en la que obtuvo, es decir, en la forma en cómo llegar al poder. Cuando hablamos sobre este punto de acá, podemos decir entonces que la legitimidad va a ser todos los procedimientos que se supone que son válidos, correctos en la sociedad para que un grupo pueda llegar al poder. Entonces, en la forma en cómo llega al poder, todos esos procedimientos va a ser legítimo porque obviamente está llegando al poder, ¿no? También nos habla sobre la forma en cómo se creó el poder constituyente. Cuando estos 5.000 ciudadanos se quejan y dicen, no, esta constitución del 93 no tiene legitimidad. ¿Por qué? Porque la forma en cómo se creó no es buena. Así no se crea. Es que esta se dio a base de un golpe de Estado, de un gobierno dictatorial. Y pues la forma en cómo se produjo la situación obviamente no es legítima, tanto para el tribunal como para el demandante, ¿no? Ahora bien, toquemos otro punto, que es el problema de legitimidad del procedimiento también tiene relación con la información que se tiene acerca del procedimiento de la aprobación de la Constitución mediante un referéndum. Entonces, primero falla
al poder crear el poder constituyente es que pues esta es de un gobierno dictatorial. La segunda, el referéndum. Eh, Históricamente este referéndum pues fue, no sé si llamarlo un fracaso, una victoria, pero lo que sí fue problemática, muy caótica. En verdad, porque al principio había un número de cifras, después hubo otras, se decía que ganó una opción, pero después apareció otra opción y al final, pues, hubo demasiados problemas. Hubo la interpretación, las interpretaciones, pues, que la gente tomaba, ¿no? Decía, no, es que en verdad eso, aquí hay mafia, ¿no? O esto no está bien porque esto es corrupción. Entonces, la intervención coercitiva de los militares, los cogobernantes, la falta de personeros en las mesas de votación, increíble, la adulteración de las actas electorales, la manipulación del sistema informático. Todo ese tipo de problemas hubo un solo referéndum para decidir que si es que la Constitución iba o no. Hechos que fueron denunciados por los partidos de oposición, obviamente, en su momento, y los medios de comunicación social. Pero acerca de esto, pues se puede decir, ¿no? ¿Y por qué el Tribunal Constitucional entonces pues, lo declara nulo esta Constitución? Es que ellos tienen sus razones y que a continuación voy a explicar. También resulta bastante dudoso el resultado del referéndum, pues, y por lo tanto cuestionable el origen del 93. Es aquí donde el tribunal dice que de todos esos delitos se encarga el Ministerio Público. O sea, todos los delitos que he mencionado, el tribunal dice, ya está bien, sí se han ocurrido en esto, pero de esto no me voy a encargar yo, que se encargue el Ministerio Público. Ellos ya verán, investigarán y responsabilizarán a las personas que han hecho eso. Lo que el tribunal quiere hacer es resolver sobre todo la ausencia de legitimidad del origen de una constitución no determinada. Por ese hecho, por el solo hecho de su falta de vigencia, él quiere decir, ¿esto es legítimo o no es legítimo? ¿Va o no va? En caso extremo, pues, dar su nulidad. Ahora, eh, al hablar al hablar el Tribunal Constitucional acerca de estos temas, él dice, ¿no? Ya, entonces, que de eso se encargue el Ministerio Público. Pero una cosa es que se hayan cometido pues actos de corrupción, actos en contra de la sociedad, de las buenas costumbres, en el referéndum. O que haya pues corrupción, que haya nacido de una dictadura. Pero esto no es la primera vez. Así dice el Tribunal Constitucional, ¿no? Dice, no, pero eso no es la primera vez pues en que una constitución surja de algo dictatorial. Muchas constituciones a lo largo de la historia y sobre todo la peruana han surgido pues de gobiernos de facto, gobiernos dictatoriales, muy pocos de gobiernos en verdad democráticos. Entonces, eh, creo que el problema después de legitimidad dice, no, está bien, el tribunal dice, no, está bien que no haya sido legítimo, que haya habido ciertos problemas, pero eso no quiere decir pues que la constitución sea nula. Entonces surge una interrogante. ¿Puede efectuarse un control de validez sobre una constitución? Y pues este punto, de verdad, la constitución lo toma así muy importante. Es que también es relativo por los diferentes conceptos. Por ejemplo, se puede decir que la norma es válida cuando está en vigor y cuando existe un respeto. Es decir, la Constitución, pues, después de que se haya promulgado esta, en sí entró en vigor, era pues dado para la sociedad y la gente actuaba de acuerdo a eso. Muchas jurisprudencias, ya los poderes, pues, eran respetuosos de este. Entonces, por parte, el cumplimiento a sus destinatarios, sí, eso sí estaba.
En segundo lugar, se va a hablar sobre lo que es el concepto de validez. Se debe entender en relación con el vínculo de obligatoriedad. Así, una norma es válida si está, o si tiene fuerza vinculante. Y sí, esta Constitución, pues, en algún momento sí tuvo una fuerza vinculante. Ya antes, incluso antes de poder resolver esta jurisprudencia habían ya resuelto otras con la Constitución del 93, ya tenía fuerza vinculante, ya iba para las personas, ya era usada por las personas, interpretada por los juristas. Y también su obligatoriedad tiene que ver con su existencia. Y pues sí, esta es una norma suprema existente, la Constitución ya lo era. O como Hans Kelsen decía, pues no, que es una norma presupuesta. En tercer lugar, otros postulan que el concepto de validez alude a la relación de compatibilidad. Es decir, eh, esta Constitución es válida siempre y cuando pues esté dentro de un rango, ¿no? Pero yo creo que eso no va mucho a lo que es a la relación de compatibilidad, porque la Constitución pues es algo supremo, ¿no? No se le puede estar comparando pues con normas con rango de ley, creo yo. Entonces, desde esta perspectiva, pues la validez de la norma jurídica puede ser formal, emitida por el órgano competente y a través del procedimiento. Y material, su contenido es compatible y coherente con otras normas con rango de ley. Pero esto no puede ser viable para hablar de Constitución, porque la Constitución pues no se puede decir pues que esto es formal y esto es material. No, sino que esta es una norma suprema que va más allá de eso. La Constitución, entonces, no está sujeta a una evaluación de validez formal, dado que no existe un precepto superior que haga las veces de una norma sobre su procedimiento jurídico. Es decir, que la Constitución está ahí y no hay nada más encima de ello, ¿no? Entonces, es fuente de fuentes y esta es la norma suprema. Por las mismas razones que tampoco puede ser pues, objeto de una validez material. Entonces, decimos, el TC no puede negar la Constitución del 93. Es que yo creo que aquí está un poco, podemos entender de que el Tribunal Constitucional pues está creado por una Constitución del 93. Y yo creo que decirle, no, sabes que yo declaro pues nulo esto, no sería muy compatible, ¿no? Sería algo ya demasiado fuera de la realidad. Entonces hablamos, ¿existe una norma, parámetro, para declarar la inconstitucionalidad de una constitución? Pues sí, sí puede haber, se puede hacer esto mediante un juicio abstracto respecto a dos normas de diversas jerarquías. En primer lugar, no se solicita la declaratoria de la inconstitucionalidad de una o algunas disposiciones de Constitución del 93. O sea, ellos dicen, no, este es un documento que no debe estar rigiendo en la actualidad. Pero esta es una norma suprema. No puedes, no puede decir, ¿no? Que es una norma con rango de ley. También se podría decir que el tribunal, al declarar la inconstitucionalidad, no ya de una disposición, sino de toda la Constitución que lo crea y establece sus competencias. Esto, por un lado, la sentencia que declara la inconstitucionalidad, pues al ser un acto procesal que ponga fin a un proceso creado y regulado por la misma Constitución del 93, tendría que forzosamente también considerarse como inconstitucional, es decir, se trataría de una sentencia pues dictada en, en el seno de un proceso, en sí mismo inconstitucional, y por otro lado el tribunal se declararía inconstitucional a sí mismo. Es como si yo como persona pues me estaría negando y estaría eh, matándome, por así decirlo. En el inciso 4
del artículo 200 de la Constitución 93, dentro de la cual se ha planteado la impugnación del denominado documento 93. Eso es lo que plantean, ¿no? Los demandantes. Ellos quieren pues que se impugne la validez constitucional de las leyes y las normas con rango de ley. Ellos pues lo llaman documento, pero es que eso no puede ser posible, porque la Constitución no es una norma con rango de ley, por el contrario, es la ley suprema del Estado. Como indica su artículo 51, la Constitución prevalece sobre toda norma legal. La ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. De manera que si se trata de un documento, como se alega, entonces debe desestimarse por inadmisible su impugnación en el seno de este proceso. Eso es lo que el tribunal pues trata de decirnos, ¿no? Que no, eso es imposible, no se puede, pues no se puede declarar inconstitucional algo que, algo que está en la Suprema, o sea, algo que es constitucional, pues lo va a declarar inconstitucional, no sería demasiado contradictorio. Ahora, al finalizar, pues, como ya lo mencionaba, el Tribunal Constitucional, pues, da una posición y una exhortación institucional al final. Yo creo que da reflexiones acerca de esto, las controversias que esto puede causar, porque en verdad es un tema muy controversial. Yo creo que las personas podemos decir, ya, ¿por qué no cambias la constitución de una vez? Sabes que este gobierno es muy corrupto, este gobierno pasa esto, pasa lo otro. En verdad estamos cansados de tantas personas malas que se aprovechan, nosotros le damos nuestro voto. Y diversas situaciones que se pueden plantear, ¿no? Pero el tribunal ha dado un trastoque más profundo de esto, como lo vuelvo a repetir, es que él también al final eh, da algunos consejos, se puede decir, de cómo poder afrontar esto. Bueno, se lo voy a leer. Es que el tribunal al final pues nos dice, ¿no? Si bien no comparte las argumentaciones jurídicas, coincide en que el tema constitucional es un problema aún irresuelto. Esto es lo que dice el Tribunal Constitucional, que pues eh, está en contra de lo que han planteado sus 5.000 ciudadanos, pero a él también le preocupa los temas constitucionales que aún pues, no se habían resuelto en ese tiempo. Entonces dice lo siguiente, que este tribunal considera que al Congreso de la República, cuya autoridad ha sido delegada por el pueblo como fuente originaria del poder, le corresponde ineludiblemente y en el plazo más breve la responsabilidad de terminar de consolidar la manera definitiva el proceso de reinstitucionalización, tanto democrática, social, y que empiece ya de una vez el imperio de la legalidad, que empiece ya de una vez la vigencia de los derechos fundamentales, la convivencia democrática. Creo que en el Perú, pues mucho nos falta la convivencia democrática, porque eh, yo sé que muchas personas nos ven de muchos lugares y, por ejemplo, yo les hablo desde Ancash, una zona en donde pues existe la cordillera blanca, existe la cordillera negra, y no solo hablamos del callejón de Huayla, sino también de, de zonas más alejadas, de zonas altoandinas. Entonces, eh, a mí un problema que me preocupa bastante es la discriminación que existe eso y en verdad espero que en algún momento eh, tanto cápsulas jurídicas, tanto la población pues pueda pueda erradicar esto y nosotros podamos ir y hacer conocer la Constitución a toda la sociedad, a todas en verdad, porque la Constitución no solo es para un grupo, para que un grupo de personas lo estudie, sino para todos. Entonces, voy a continuar con mi exposición y nos dice pues que eh,
sería muy importante ya de una vez empezar con la convivencia democrática y que se estatuya como la plataforma institucional de una sociedad que en donde nosotros pues, podamos buscar una nación libre, justa, cuya vocación sea el progreso y el bienestar de los ciudadanos. Para finalizar, pues todo este proceso, todo este caso, el Tribunal Constitucional falla declarando improcedente la demanda de inconstitucionalidad contra la Constitución Política del Perú de 1933. Exhorta al Congreso de la República para que proceda conforme al fundamento número 28, que está en la jurisprudencia, y que dispone la modificación de las partes y la publicación pues en el diario oficial para que este caso ya pues, pueda ser cerrado de una vez. Y sobre todo, he ahí la importancia de las jurisprudencias, ¿no? Que a veces nosotros podemos decir, ay, ahora, ¿cómo puedo resolver este caso? ¿Qué ha pasado? Entonces, poder ver y poder decir, esto se ha solucionado de esta manera y yo también puedo hacerlo de esa manera. Estoy muy agradecida con Cápsulas Jurídicas por la oportunidad. Logré hacerlo en 1 hora al parecer y pues agradecer a Lili por la presentación. Muchas gracias. Espero que les haya servido mucho. Agradecer a todos por acompañarnos en esta transmisión, en estas ponencias virtuales que estamos dando. También agradecerte a ti, Silvia, por exponer un tema muy interesante y gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Muchas gracias a todos, chicos, los que me han estado escuchando, a todas las personas que en verdad se han tomado su tiempo de poder escucharme. Estoy muy agradecida con Cápsulas Jurídicas por esta oportunidad y les invito a que nos sigan escuchando, que mañana también vamos a tener una ponencia muy importante, muy interesante y de la misma forma la próxima semana hasta el 30 de agosto. Invitarlos a todos, en verdad estamos muy agradecidos por todo el recibimiento que nos han dado. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. Buenas noches.